Bill, buenas tardes. Y Saludos. seguimos en Génesis. Bill, como niño, ¿eras obstinado? Si por obstinado quieres decir un poco de cabeza dura, por lo menos mi mamá me decía que sí. Ok. Ah, y Yo pienso en tu compañero Kelvin, un poco más obstinado, pero quizá tú tuviste tus momentos también. bueno, más con mi mamá que cualquier otra persona, Bueno, somos muy obstinados con nuestros padres muchas veces. pero bueno, a veces personas piensan que el ser terco, obstinado, cabeza dura, que es algo que es una buena calidad. En algunos sentidos depende. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Dios le está hablando a Ezequiel, él dice que voy a hacer tu cabeza literalmente dura para que tú puedas lidiar con estas personas que son obstinantes de corazón. Pero cuando nosotros somos tercos o cabeza dura contra Dios, nunca es bueno. Nunca. Y en el libro de Éxodo hay un ejemplo de una persona que quizás es la persona más terca que vemos en las escrituras, por lo menos en mi estimular, y es Faraón. Y lo que quiero hacer es ver algunas maneras en la cual Faraón demuestra su ser cabeza dura o terca y que muchas veces nosotros hacemos esas cosas sin hacerlo quizás de la misma forma de Faraón, pero tenemos que notar que hay muchas similitudes. Muy bien, Gardner, si puedes leer de Éxodo, vamos a estar en Éxodo capítulo 5, muy leer bien, los primeros dos versículos para empezar. muy bien. Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Ok. No, hemos visto los últimos dos videos, vimos las excusas de Moisés. Bueno, aparentemente Moisés dejó de hacer sus excusas y él iba a ir para hacer la obra de Dios. Y él llega a Faraón y le dice, Dios no ha mandado a hacer esto. Y según el versículo 2, hay dos cosas que Faraón dice que yo creo que son importantes de notar. Pero ¿cuál es la primera cosa que Faraón hace? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios para yo servirle? En muchos sentidos, cuestionando la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que notar que para Faraón su ser terco o ser obstinante empieza con cuestionando la autoridad de Dios. Que muchos cristianos a veces, aún sin notarlo, son tercos por decir, bueno, Dios me manda a hacer eso. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? O quién es que, o cuando el predicador o el hermano o la hermana nos manda a hacer algo que lo dice en la palabra, se ponen a decir, bueno, ¿y quién es ellos? ¿Quién piensan ellos que son, que nos pueden hacer o mandar a hacer o no hacer lo otro? Tenemos que notar que cuando nosotros estamos cuestionando la autoridad de Dios, estamos haciendo como ese niño que es cabeza dura, que no quiere escuchar al Padre. Estamos haciendo de esa forma. Y cuando ese es el fundamento de quiénes somos, la única cosa que se va edificando sobre eso va a ser peor y peor y peor. Malas consecuencias, una tras otra. Exactamente, entonces él cuestiona la autoridad de Dios. ¿Quién es Dios? Y por él cuestionar la autoridad de Dios, nota lo que él dice en el versículo 2, la segunda parte del versículo 2. Dice, no conozco al Señor. Y Y no de... además, como que, Ujú. aun si yo hubiera conocido a Dios, yo como quiera no voy a hacer lo que él quiere que yo haga. No voy a dejar ir a Israel, no. Exactamente. O sea, no es simplemente que él dice, ¿quién es el Señor? Yo no conozco al Señor, pero si tú me enseñas de Dios, lo voy a hacer. Vemos qué tan terco él es, porque él está cuestionando la autoridad de Dios y como quiera, él está determinado de hacer lo que él quiere hacer. Además, además, disculpa, no dejaré ir a Israel. A veces nosotros decimos, no, no es que yo no sé quién Dios es, pero al fin de cuentas, el problema quizás un poco más grande es que nosotros estamos determinados de querer hacer lo que nosotros queremos hacer, que no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Y se continúa, hay otros puntos que por el tiempo no lo vamos a decir todo, pero quiero hacer algunos más aquí. Gardner, lee el capítulo 8, versículo 25. Muy bien, Continúa la 8. historia. Aquí Dios está haciendo las plagas y quiero que vean
cómo Faraón es aún terco durante las plagas. Gardner, lee el 8:25. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. Ahora, lee el capítulo 8, versículo 28. Faraón dijo, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Mira el capítulo 10, versículo 8. Muy bien. Dice 18, entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón y él les dijo, vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Mira el capítulo 10, versículo 24. 10:24. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Pueden ir. Y hasta en el 10:11 dice, los hombres pueden ir, pero las mujeres se tienen que quedar. ¿Qué estamos sabiendo? ¿Cómo vemos que Faraón está haciendo cabeza dura? Dios le dice, suelta al pueblo para que me adoren en el desierto. ¿Y qué está haciendo Faraón en estos versículos? Están negociando con Dios. Sí, y a veces quizás pensamos, no, no, Dios, pero nosotros podemos negociar. No, tenemos que notar que cuando yo estoy tratando de hacer compromisos con Dios o estoy tratando de manipular o controlar la voluntad de Dios, yo estoy siendo como Faraón. Estoy siendo terco. Y Dios él no va a soportar eso. Pero no, Faraón aquí está diciendo, no, no, vayan, pero no vayan todos, solo vayan algunos. O vayan solo, no se vayan tan lejos. O saben que sirvan a Dios, pero solo háganlo dentro de la tierra. Cuando nosotros nos encontramos haciendo compromisos con la palabra de Dios, haciendo compromisos en cómo adoramos, haciendo compromisos en nuestras relaciones, tratando de manipular lo que Dios desea de nosotros a través de las escrituras o tratando de manipular la forma en la cual las personas se sirven, o tú puedes llenar el vacío. Cuando nosotros nos encontramos tratando de negociar o hacer compromisos o de manipular la voluntad de Dios, somos como Faraón. Estamos siendo personas que son tercas, personas que son cabezaduras. Y tenemos que notar que cuando nosotros somos de esa forma, que es difícil de simplemente rendirse. Bueno, lee el capítulo 14 y el versículos del 6 al 9. Ahora, en este punto, ellos ya, el primogénito de la tierra se han muerto. Ellos han visto las 10 plagas, ellos han padecido por varias cosas. Bueno, lee del 14 hasta 14, del 6 al 9, para ver, aún después de todo eso, qué tan cabeza dura Faraón continúa a ser. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Ahorit, frente a Baal-Zephón. Faraón en este punto ya lo ha perdido casi todo. Y aún así en estos versículos, él está continuando a hacer qué? Es algo tan irracionable ser tan terco después de haber sufrido tanto. Que él Es está como si continuando a quisieras, dame pelear. otra vez, dame otra vez. Exactamente. Y él quiere continuar de pelear aún después de perderlo todo. Ujú. Y bueno, pero Gardner, ¿cuántos de nosotros somos así? Pues porque pensar, ¿qué te hace el pecado? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no servimos a Dios? Cuando hacemos lo que queremos hacer, perdimos todo. Y aún así, ¿cuántas personas están indispuestas de arrepentirse? Indispuestos de cambiarse, de continuar, de tratar de luchar contra Dios en una batalla que ellos jamás van a ganar. Y vemos de nuevo que cuando yo me encuentro peleando contra Dios, aún después de perderlo todo, yo estoy siendo terco como Faraón. Él empieza por cuestionando la autoridad de Dios y quizás eso no se parezca como algo tan grave. Pero después, ¿qué sucede? Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. A mí nadie me manda. Aquí lo que yo quiero hacer, este es mi lugar, mi iglesia, mi gente, mi esto, mi lo otro. ¿Y qué sucede? Tratamos de hacer Yo- compromisos con Dios. No, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero manipular las cosas, quiero negociar contigo. ¿Y qué sucede? Tratamos de hacer compromisos con Dios. No, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero manipular las cosas, quiero negociar contigo.
y lo perdemos todo. Y aún después de perderlo todo, tratamos de continuar a pelear contra Dios. Y lo que termina sucediendo es que lo perdemos todo. Pero lo interesante de la historia de Faraón es que la cabeza dura de Faraón no solo lo afectó a él, en la actualidad afectó a las personas a su alrededor. Sí, cuando nosotros pensamos en las plagas de Egipto, las plagas que Dios envió solo fueron plagas para Faraón, Afectaron todo el pueblo. a todo el pueblo de Faraón. Imagínense, Faraón está tratando de mostrarle, no, no, yo soy mi Dios, yo soy fuerte, a mí nadie me manda. Y el resultado es que él hace la vida de los que están a su alrededor mucho más difícil. Muchas veces hemos visto eso, cuando un papá o un hombre quiere ser terco, cabeza dura, cómo afecta a la esposa o cómo afecta a los hijos. O cuando los hijos son tercos y cabeza dura, cómo afecta a los padres, cómo le causan dolor a los padres. O cuando alguien en una iglesia quiere ser terco y cabeza dura, o con un hombre en una reunión de varones están diciendo, no, no, yo quiero hacer lo mío. ¿Cómo afecta al grupo? ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Sabe? Interesantemente, hasta los siervos de Faraón le dicen a él, nosotros reconocemos que esto es la mano de Dios. Y no, lo que pasa cuando somos tercos es que aun cuando las personas reconocen a Dios, nosotros estamos indispuestos de aceptar lo que Dios nos está mandando a hacer. Faraón causa a su gente caer en el pecado, porque eso es lo que pasa cuando somos tercos. Cuando somos tercos, terminando perdiendo, lo perdemos todo. Faraón perdió sus posesiones, él perdió su salud, él perdió su ejército, él perdió a su hijo. Él lo perdió todo simplemente porque no quería reconocer a Dios. Y lo que Dios hace con personas que son tercas así, es que Dios termina humillándolos. Porque lo que es la idolatría, lo que es el ser terco, el ser terco es una forma de idolatría. Porque cuando somos tercos o cabeza duras, yo soy mi Dios. Amén. Yo me escucho a mí mismo. Y quizás de vez en cuando voy a admitir culpa, pero nunca voy a cambiar porque yo soy mi Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero eventualmente Dios va a humillar a personas así. Dios lo va a romper, lo va a quebrantar. Y eventualmente cada persona, tanto como Faraón lo hizo al fin de su vida, yo me imagino, que no tenemos la historia, pero yo me imagino que si Ujú. Faraón, si tú le hubieras preguntado aún antes de morir, ¿quién es el Señor? Tú piensas que aún si diría algo diferente, él hubiera conocido quién el Señor es. Y la realidad es que nosotros podemos ser tercos, pero al fin de cuentas va a haber un día donde todos vamos a estar cara en cara con Jesucristo, con el Señor verdadero, con el Dios verdadero. Y si hemos vivido siendo cabeza duras, no dispuestos, indispuestos de escuchar su palabra, vamos a perderlo todo. O podemos hacer como Moisés, podemos hacer como el pueblo de Israel, por lo menos en este instante, ser personas que están dispuestos de escuchar la palabra de Dios, aun cuando no tiene sentido, aun cuando es difícil, pero confiar en su voluntad en vez de la nuestra. Amén. Las consecuencias son desastrosas. La solución es humillarnos delante de Dios, Amén. humillarnos delante de Él. Es un excelente ejemplo. Algunos han dicho que Faraón es como casi un símbolo de Satanás. Sí, Y y hay yo lo veo de otros esa manera. como él Ujú, en esa manera, pero que no seamos así, mm. seamos sabios, que nos sujetemos a Dios. Gracias, Bill. Excelentes mensajes del libro de Génesis. Gracias por tenerme. Y sigamos con esto todos los viernes. Muchas gracias a usted por haber visto este video. Gracias.